Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Trivium. 4 sillones, 3 periodistas y un invitado. Es la premisa de este programa que hoy concluye su segunda temporada. Por eso, esta noche no tendremos a un protagonista, sino a todos los que han estado con nosotros este año. Vamos a hacer un ejercicio de memoria y a recordar a los que han aceptado la invitación y se han sentado en este sillón para responder a nuestras preguntas. A aquellos que declinaron venir o cambiaron de opinión a última hora, también les dedicamos este programa especial y les emplazamos a la tercera temporada. Si lo hacen, comprobarán que merece la pena. Merece la pena compartir un rato de conversación, merece la pena dar la cara, explicar, dialogar y presentarse a los ciudadanos a través, ¿por qué no?, de un programa de televisión como este, pausado, razonado y sin estridencias. Como podrán imaginar, este año hemos hablado mucho de crisis, de la económica, pero también de la ética, de la moral, de la crisis que se vive en el arte, en el pensamiento y en general en nuestra sociedad. Hemos hablado de números, claro, y de recortes, también de qué podemos hacer para cambiar las cosas. Si les parece, recuperamos los testimonios de los invitados que han pasado por Trivium y mantenemos un diálogo no a 3, sino a muchas bandas con nuestro presente político, económico, social y cultural. Comenzamos. Nos gustaría que hiciese un diagnóstico sincero del estado de salud de la región de Murcia y de nuestra economía en estos momentos. Bien, una reflexión y una pregunta. Sobre la reflexión primera, desde luego, es así, no es tanto lo que uno querría hacer, sino lo que realmente podemos hacer. Pero esto es absolutamente trasladable a cualquier estamento social, empezando por la familia. Es decir, si al final hay una merma de ingresos, yo no es lo que querría gastar, no es lo que querría invertir, es lo que puedo gastar, es lo que puedo invertir. Bueno, pues eso que se aplica tan sencillamente a las familias tiene también su lógica aplicación en la política y sobre todo en quienes tenemos una responsabilidad de gobernar y por tanto de hacer presupuestos, es decir, contar con un dinero, con unos recursos económicos para poder ejercer la labor de gobierno, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay que plantearse primero hasta dónde puedo y a partir de ahí saber que por encima de hasta dónde puedo es incurrir en una cierta, digamos, disfunción a la hora de gobernar, porque es entrar en una fase de endeudamiento que es lo último que cualquier responsable público querría. Nosotros lo hemos intentado, lo estamos intentando. La región de Murcia, esto lo sabe poca gente, hay que decirlo, es la 4ª región de España menos endeudada, porque estamos intentando no ir por encima de nuestras posibilidades. Otra cuestión es el déficit, que es lo que en un tiempo concreto, en un periodo concreto, tú gastas y tú ingresas. Claro, si ingresas menos de lo que gastas, evidentemente estás disparando el déficit, que después tienes que cubrirlo mediante deuda. Seguimos siendo, repito, la 4ª región de España menos endeudada, si bien es verdad que el déficit ha sido importante. Fíjense, estoy hablando en pretérito porque ya controlamos el déficit, hemos rebajado a lo que ya llevamos de año aproximadamente 2,5 puntos con respecto del déficit con el que cerramos el anterior ejercicio. El esfuerzo está siendo importantísimo, pero es hacer eso, no ir más allá de lo que puedo, sino quedarme en lo que puedo, por muy lamentable que sea. La otra cuestión, mire, realmente hacer un diagnóstico de la región de Murcia, yo creo que a estas alturas es tan necesario, es verdad, como también algo que todo el mundo conoce perfectamente bien. Esta ha sido una región que ha crecido durante muchos años. Hemos estado 10 años creciendo de manera consecutiva. De los 10 años, 8 hemos sido la primera región en crecimiento económico de todas las regiones de España. Con lo cual, el batacazo tenía que ser fuerte en cuanto llegara una crisis de estas características. La cuestión es,
entonces no hay que crecer tanto. No, entonces hay que evitar entrar en crisis como las que en estos momentos estamos todos sufriendo, ¿no? Esta es la situación. Sí. Luego, estábamos tan altos que al final la caída ha sido fuerte. Una región como la nuestra, en donde es verdad que hemos tenido un componente en el sector de la construcción importante. Ni se puede negar, ni creo yo que sea conveniente demonizar, como se está haciendo. No hay por qué demonizarlo. Es una región en donde han venido muchas gentes desde otros lugares del mundo a vivir aquí y tienen que vivir en casas. Y se han hecho, efectivamente, quizá digamos, actividades económicas basadas en la construcción, ciertamente importantes. Y ha crecido en el litoral, hemos crecido turísticamente, todo esto es verdad, y mientras había dinero nadie cuestionaba. El problema es cuando sobreviene la crisis y todo el mundo cuestiona. Bien, hay que aceptar esa crítica, sin duda alguna, pero dejando muy claro que la región de Murcia, en contra de lo que se ha dicho o se pueda pensar, no es una región que haya basado su actividad económica fundamentalmente en la construcción. No es así, porque estábamos 1,5 puntos por encima de la media nacional en cuanto a la contribución al PIB nacional, al PIB nacional. Entonces no tiene sentido que esté diciendo es que esta era una región en donde todos los huevos se ponían en una misma cesta. No, miren, eso no es así. Se ha diversificado, si no es verdad que la crisis se ha llevado por delante todo y a todos. Porque si esto no fuera así, habrá que plantearse por qué entonces la crisis en regiones en donde no había una actividad importante basada en la construcción también están sufriendo los efectos de la crisis. Veremos pues que la crisis tiene muchas aristas, hay muchas respuestas a tantas preguntas que hacerse del porqué de la crisis, pero es cierto que en esta región, no seré yo quien lo niegue, hemos tenido un componente algo superior, pero muy poquito, con respecto a la contribución al PIB nacional en el sector construcción. Después, ya se sabe, una crisis que tiene un origen también en la banca, etcétera. En los últimos meses le hemos escuchado decir muchas cosas. Entre ellos, una de las frases más recientes ha sido que todo lo eliminable se iba a eliminar y todo lo reducible se iba a reducir. ¿Eliminable también es parte de la estructura administrativa del gobierno regional? Hay cosas que son eliminables, efectivamente. Yo creo que lo que le tenemos que decir a la sociedad murciana es que estamos en un momento en que nos enfrentamos no ya a un ajuste, no ya a una revisión, no ya a un cambio, sino que estamos, como diría yo, en una transformación profunda de nuestra estructura presupuestaria. Lo que estoy diciendo es que la sociedad tiene que revisar su sector público, hasta dónde puede llegar, qué cosas tiene que hacer y qué cosas no puede hacer. En los años de bonanza, en lo que todo ha ido muy bien, en que había muchísimos ingresos públicos, pues hemos podido, yo diría, llegar a todo, a una sanidad muy potente, a una educación también extendida, a una universidad, una dependencia y muchísimas políticas de gasto amplias, ¿no? Ahora estamos en fase de revisar todo eso y de acomodarnos a lo que realmente podemos pagar. Son unos presupuestos positivos, que es lo que habría que hacer en esta época de crisis. Es un discurso que venimos escuchando desde que se han presentado por parte del Gobierno regional y también por parte del Partido Popular, pero ustedes entienden que los ciudadanos lo tengan que poner un poquito en duda, viendo que se ha recortado bastante esas cuentas para el año que viene, son más de 400 millones de euros menos. Es complicado que un ciudadano asuma que con esos recortes no le va a afectar en nada. Bueno, quiero hacer dos precisiones, dos acotaciones. Cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como va a ser en 2013, va a destinar todos los días 8,5 millones de euros a sanidad y educación, repito, todos los días, 4,5 millones de euros se van a ir para los hospitales y los centros de salud y 3,5 millones para la educación, para la enseñanza. Difícilmente se puede entender que no se está teniendo en cuenta cuál es la situación general, porque precisamente se está priorizando las necesidades básicas. El estado del bienestar en sus prestaciones esenciales, que a fin de cuentas es lo que todos confiamos, esperamos y deseamos poder conservar. Pero es que luego hay una segunda cuestión, y es algo tan sencillo como si la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hace unos años ingresaba 5.000 millones de euros y se gastaba 5.000 millones de euros, y ahora ingresa 4.000 millones de euros, ¿quién pone los 1.000 millones de euros que faltan? Los bancos no prestan, todos lo sabemos, los bancos van a ser rescatados con un mecanismo especial arbitrado por la Unión Europea.
si nuestro sistema bancario no es capaz de prestarnos dinero, si al propio país le está costando mucho acceder a los mercados, la famosa prima de riesgo y demás cuestiones, ¿de dónde va a sacar la región de Murcia esos 1.000 millones de euros que faltan? Yo, ante todos los que dicen que cómo se nos ocurre hacer estas cosas o las demás allá, les digo que se dejen de demagogia y que me digan dónde aparecen esos 1.000 millones de euros que faltan para tener los 5.000 millones que teníamos hace unos años. Simplemente que nos digan de dónde. Yo simplemente le digo que si no están, no nos los podemos gastar, porque no los tenemos. Hay 4.000, nos gastamos los 4.000 y evidentemente priorizando las políticas sociales. Esa es la clave. Sanidad, educación, la asistencia social, ahí es donde tenemos que priorizar y estar al lado de los que peor lo están pasando. Y eso el Partido Popular y el Gobierno de la Región de Murcia lo están haciendo. El problema es que quizá hemos llegado tarde a ese axioma de hay que gastarse lo que tenemos y si no tenemos esos 1.000 millones no los debemos de gastar. Claro, al recurrir al mercado de deuda y empezar así a obtener esa liquidez estos años atrás, nos hemos encontrado en el atolladero ese de pagar los vencimientos de deuda y de ir un poco atropellados y que, como usted dice, ¿de dónde recortamos, ¿no? Que es la difícil tarea que tiene el Gobierno. ¿Qué margen de maniobra nos queda? O sea, vamos a ser realistas. En la comunidad también hay problemas de financiación, también hay que pagar unos vencimientos, hay que cumplir con el déficit y ahora mismo hay en Murcia mucha gente que está preocupada desde la universidad, de distintos estamentos, porque recortar se ha recortado, claro, lógicamente, y no se va a vivir igual. Tenemos que tenerlo muy claro, de que por desgracia ya no va a volver el tiempo en el que todos pensábamos que éramos ricos. Digo todos. En España todo iba bien, todo era maravilloso, había dinero para financiar cualquier tipo de actuación y hemos llegado a crear un estado del bienestar que era la envidia del mundo entero, no es decir, de Europa, del mundo entero. En ningún lugar del mundo existían las prestaciones que éramos capaces y los servicios que éramos capaces de prestar como lo estábamos haciendo en España. Pero es que por desgracia eso ya no existe. No vamos a hablar ahora si la burbuja inmobiliaria, si el sistema financiero, si las múltiples causas que han podido influir en esta cuestión. Pero lo que tenemos que tener claro, y lo acabas de especificar perfectamente, hay que ser realistas. Como vivíamos, ya no vamos a vivir. Obviamente, la crisis va a pasar, y va a pasar más pronto que tarde. Tampoco tengamos ninguna duda al respecto. Y vamos a empezar a recuperarnos pronto, y vamos a volver a crecer y a generar empleo. Pero desde luego partiendo de unos parámetros de una mucha mayor austeridad y una mayor, desde luego, por supuesto, concienciación de que lo que tenemos es lo que hay y no podemos gastar más. Por la experiencia que nosotros tenemos en este programa, en ese sillón donde está usted se han sentado muchos compañeros de partido, también se han sentado dirigentes del partido de la oposición y todos a lo largo de la entrevista sí que han hecho mención a la necesidad de esos pactos. El país, en la situación en la que está ahora, política, económica y social, demanda esos pactos, pero no se ponen a ello. ¿Dónde está el problema si a priori ambos partidos o los dos partidos mayoritarios en este país coinciden en la necesidad de ponerlos en marcha? Pues el problema está en una ideología totalmente distinta que cuesta mucho llevar a un consenso, ¿no? Yo por supuesto que opto y opino y creo firmemente que los pactos deberían ser sí o sí el resultado de los mayores acuerdos en los temas prioritarios en nuestra región y en nuestro país, en temas de desempleo, en temas de activación de la economía regional y nacional, y evidentemente no se dan. Pues los políticos ahí tenemos que hacer de nuevo otra reflexión y dejar de mirar siempre por la ideología propia del partido y ser un poquito más flexibles y tener la mentalidad un poquito más abierta, pero sí que es cierto que es complicado creer en eso, que de alguna forma digo abiertamente cuando a diario vivo pues una oposición que lejos de querer un pacto pues pide y exige al gobierno del Partido Popular en este caso que en un año si cabe pues consiga remendar todo aquello que de una forma tan drástica pues cayó al traste y nos dejó en la peor situación que ha vivido el país, ¿no? Entonces cuesta creer que también ellos optan por los pactos cuando realmente en época de gobierno no se trabajó en eso y ahora que quien lo está haciendo pues también se critica, ¿no? También es difícil que los ciudadanos, usted dice que es el momento de hacerlo ahora, ahora más que nunca, y además con esos datos sobre la mesa de ese descontento generalizado que hay en la ciudadanía española con la clase política en general, no solamente con el gobierno que sustenta el poder ahora mismo en España. Es complicado ver y que un ciudadano entienda por qué no se alcanzan esos acuerdos, por qué no se dejan de verdad de lado esas ideologías de base que se entiende que tiene cada partido político,
y no se llega a ese acuerdo final, que al fin y al cabo es por el beneficio de España y que es lo que se presupone que es lo que tienen que hacer los políticos. ¿Ustedes entienden que los ciudadanos estén enfadados con la clase política en este país? Por supuesto, ¿cómo no lo vamos a entender? Pero hay que matizar un asunto que yo creo que sí que es interesante. El partido en oposición tiene que intentar, por supuesto, ¿no?, y el partido en gobierno llegar a un acuerdo por el bien de todos, pero cuando hay una mayoría absoluta que apoya una ideología, en este caso la popular, con 11 millones de españoles que votaron al partido y que decidieron que sea este partido quien saque o quien intente sacar al país adelante, pues el partido de la oposición tiene que, como mucho, ayudar a que esa labor se cumpla. De empleo, hablamos de esos más de 5 millones de desempleados, según los últimos datos del Ministerio, sí. 157.000 en la región de Murcia. La crisis está claro que nos afecta a todos, a unos más que otros, según los diferentes niveles. También las arcas municipales. Usted estaba diciendo que un ayuntamiento tiene que acometer cierto tipo de políticas, cierto tipo de actuaciones a los que no puede renunciar, y para eso necesita esa financiación. Sí. Hablamos ahora de la reforma de la administración local. Bueno, yo espero la reforma que, bueno, va hacia adelante. Estamos discutiendo los municipios con el gobierno, pero yo creo, para empezar, que bueno que hay una ley que clarifique. Llevamos mucho tiempo reclamándola y una de las cosas, voy a meter cierta carga política, pero yo creo que una de las cosas que hizo mal el gobierno socialista fue parar la segunda descentralización. Cuando en el año 2004 gana el PSOE, Rodríguez Zapatero, y necesita el apoyo de los catalanes y Izquierda Unida para gobernar, bueno, él legítimamente, no digo que no, volvió a retomar lo de la financiación de las comunidades autónomas. Claro, ahí por lo que decíamos antes, que bueno, es que cuando hay pluralidad también hay intereses, y el que más fuerza tiene se lleva el interés, y depende de lo que el otro quiera ceder. Pero que en todo caso se volvió a abrir el melón de las comunidades autónomas, y lo que había tenido que ser la ley de gobernanza local, en cambio, pues eso se paró. Y gracias a que este gobierno llegó y la va a poner, es verdad que a lo mejor yo discrepo algo, aunque sea mi partido, porque lo hacen más bien desde un concepto que es el que en esto los ciudadanos están más, o sea, de un concepto económico. Yo creo que un ayuntamiento es la única administración que al día está pendiente de lo que quiere el ciudadano, pero cuando yo explicaba esto de la participación ciudadana en una mesa redonda en Madrid, en la que está el Ministerio de Administraciones Públicas, dice, claro, y lo aplaudían, dice, pero esto ¿cómo lo hacemos nosotros? O sea, es que esa forma de poder hacer las cosas solo se puede hacer en los ayuntamientos. Pero bueno, también es verdad que contra lo que se pueda pensar, todos los españoles creen que los culpables del despilfarro, de la situación de la mala administración, son los ayuntamientos. Los ayuntamientos estamos prácticamente todos, el de Molina ya entra en superávit. Y entre otras cosas, aunque no quisiéramos, porque ya la ley de estabilidad presupuestaria nos obliga, no podemos pedir préstamos, o sea, te lo tienen que autorizar todo. O sea, no podemos ir a esos defectos. Sí que es verdad que se han cometido ayuntamientos desmadres en el sentido de no pagar facturas, de hoy acepto, de tal, pero por lo menos en Molina hay un área económica fuerte. El tema lo han tenido muy complicado las asociaciones, bueno, los empresarios, pero también los empresarios de la empresa familiar, porque unas 1.500 empresas familiares cerraron, echaron la persiana en estos últimos años, y además es que la mortalidad empresarial es uno de los monstruos, ¿no?, que está generando esta crisis. Según datos de CROEM, a día de hoy, pues desde 2008 se habrán destruido un 23% de las empresas de Murcia. Y es un dato pues bastante duro, que nos tiene que parar, ¿no?, un poco también a reflexionar qué se hace o qué podemos hacer para mejorar, para evitar esos cierres y para que haya un crecimiento y que crezcan más empresas, ¿no? En el barómetro también hablaron de este tema, de cómo evitar que sigan produciéndose esos cierres. Mire, en el año 2007 había censadas en la Comunidad Autónoma de Murcia 47.000 empresas prácticamente. A fecha de hoy solamente 41.000 permanecen adheridas a la Seguridad Social, que es quien a fin de cuentas nos puede facilitar el dato más exacto y más aproximado. Quiere decir que casi 6.000 empresas han desaparecido en 4 años
y que en el último año, como usted muy bien decía, 1.500 de esas 6.000 han tenido que cerrar y echar la persiana. Eso es un dato preocupante, es un dato estremecedor, diría yo, que se suma a las 250.000 empresas que han cerrado en España en los años de crisis. Mire lo que le voy a decir, no hay una varita mágica para decir qué es lo que tenemos que hacer para que esto no pase, pero indiscutiblemente la gran mayoría de las empresas familiares que por su carácter propiamente familiar tenemos en la región de Murcia, y me aventuraría a decir que a nivel nacional, son aquellas que mejor están aguantando este chaparrón y que mejor lo van a aguantar indiscutiblemente por esa fortaleza que la familia supone a la hora de arrimar el hombro y procurar que la empresa subsista. Una de las preocupaciones más grandes que yo tenía siempre era la transmisión generacional. Es decir, en un país donde el 80-82% del tejido productivo industrial está representado por empresas familiares, debemos y tenemos la obligación de procurar participar a estas empresas con las mejores condiciones posibles y, por lo tanto, facilitar sobre todo el relevo generacional y que este no sea un impedimento de cara a la subsistencia de la empresa. Y me explico muy rápidamente. Además, ustedes conocerán perfectamente el famoso refrán de que la primera generación crea la empresa, la segunda la consolida y la tercera lo destruye, cosa que todavía desgraciadamente sigue sucediendo, pero quizá un poquitín menos que antes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues algo que en Murcia hemos hecho imitando a otras comunidades autónomas como Madrid o como Baleares o como La Rioja, tratando de adaptar, entre otras cosas, el impuesto o la ley de sucesiones y donaciones de empresas familiares. Algo que, y tengo que decirlo, agradeciendo la colaboración de la Consejería de Economía de nuestro Gobierno regional y en su nombre al consejero Bernal, hemos conseguido en estos últimos años que esté prácticamente exenta de cuota tributable esa transmisión o donación. ¿Qué hemos conseguido con ello? Muy sencillo, que no tengamos que decir vamos a vender la empresa para pagar los impuestos. Hemos conseguido que esa empresa tenga mayor capacidad de seguir generación a generación y que por lo tanto pueda seguir realizando su actividad, pueda seguir realizando su trabajo y pueda seguir manteniendo algo muy importante que son los puestos de trabajo. Recortes, ajustes, control del gasto, lo hemos escuchado de muchas formas, pero lo cierto es que todos los sectores se han visto obligados a afilar la tijera. Hay que hacer sacrificios, hemos gastado mucho y ahora hay que aprender a vivir con menos. En eso se escudan muchos de nuestros dirigentes a la hora de justificar la reducción del gasto, por ejemplo, en sanidad. A pesar de llevarse la mayor parte del pastel presupuestario, este año se ha invertido menos y ha habido que meter, en este caso, el bisturí. Aún así, dentro de nuestra sanidad, modelos como el de la donación de órganos se copia en otros países. Es más, en este 2013, Murcia alcanzaba su trasplante hepático número 1000. Que los países que están adoptando el modelo español de donación de órganos, como es Italia, de tener unas tasas muy bajas de donación, se están incrementando y llegando a alcanzar, no a tasas similares, pero a tasas muy significativas, aumentando la actividad trasplantadoras. Así, por tanto, uno de los secretos del modelo español es el sistema que tenemos de donación de órganos, que se basa en que en toda la red del Estado español, pública y también privada, se dotan de equipos de coordinación de trasplante, porque los donantes, ya damos un poquito de información, porque yo creo que la mayor parte de la gente lo sabe, los donantes de órganos no vale cualquier fallecido de órganos, por términos generales, tienen que ser fallecidos por muerte cerebral, y estos fallecidos no ocurren fuera del medio extrahospitalario, son pacientes que están ya ingresados en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de reanimación de los hospitales, que tienen una lesión cerebral severa y en el curso evolutivo de su ingreso se produce la muerte cerebral. Por lo tanto, la búsqueda de los potenciales donantes se realiza en las unidades de críticos. Este es el sentido de por qué los equipos de coordinación de trasplantes están insertados en los hospitales de todo el Estado, para detectar cuando fallece un paciente en una unidad de cuidados intensivos, se hace una evaluación médica y legal para ser posible donante de órganos. Si cumple
todos los requisitos médicos, que no sean requisitos médicos, que después podemos comentar algunos. Si cumple además los requisitos legales, se pasa ya a la tercera fase, que es siempre solicitar la autorización de la familia. Y enlazo con la ley de trasplantes, que aunque la ley de trasplantes teóricamente permitiría proceder a la extracción de órganos, si no existe la negación explícita del fallecido, en la práctica siempre se pide la autorización a la familia. Hay una relación, un vínculo emocional, afectivo, y estamos en un país civilizado. No vamos a proceder a nivel sanitario, aunque la ley nos respaldará, la extracción de órganos sin la autorización de la familia. Lógicamente, normalmente, cuando una persona tiene el carnet de donante o tiene esa voluntad, ya lo ha expresado en su familia y normalmente no hay ningún problema. ¿Y ustedes han notado ese aumento de la concienciación en las personas, en los familiares? Porque sí que es cierto que en los últimos años se ha reducido, ¿no?, ese porcentaje, esa tasa de negativas familiares a los trasplantes. Sí, eso es un dato muy importante que señalábamos antes, como aquí en la región de Murcia, también ha ocurrido en España, ha habido un descenso muy significativo de las negativas a la donación de órganos. Hace 15 años había una tasa de negativas superior al 40% y actualmente estamos por debajo del 15%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué esta tasa, por qué hay menos negativas familiares? Realmente, a lo largo de estos años han habido varios factores que han influido en la sensibilización y en la concienciación de la población murciana. Campañas de educación sanitaria que se han hecho en los colegios, en los institutos, la participación de los medios de comunicación. Y yo quiero aquí reseñar una labor muy importante de diversas asociaciones de enfermos, de pacientes, que a lo largo de todos estos años han ido trabajando en campañas de concienciación y de sensibilización hacia la donación de órganos. Esto, unido con el modelo español y unido al desarrollo de los programas asistenciales de trasplantes, hace que haya una colaboración y un efecto de potenciación de la donación de órganos y un descenso de las negativas familiares. Todo el mundo sabe que si necesita un trasplante tiene acceso a ese trasplante, y que realmente cuando se le pregunta a él o a algún familiar sobre la predisposición, ha habido un cambio radical en la región de Murcia, de tal manera que podemos estar en ese sentido, pues yo creo que orgullosos de que, con independiente de otro tipo de factores, los murcianos somos muy solidarios. Para el próximo año, en el capítulo de gastos, se contempla que se destinen 4,5 millones de euros a hospitales y centros de salud. Es una cantidad más que respetable, pero aún así, desde la Consejería se han visto obligados a tomar diferentes medidas, como por ejemplo el cierre de los quirófanos por la tarde, el cierre de algunos centros de salud, que se reduzcan también las peonadas. Si le parece, vamos por partes. Por ejemplo, el cierre de quirófanos en los hospitales por la tarde, ¿qué va a suponer? ¿Por qué tomar esa medida? ¿Por qué cerrarlos? Bueno, primero, porque estamos consiguiendo, que eso es importante, estamos consiguiendo que los quirófanos durante la mañana se utilicen muchísimo más. Lo que indica, o la sugerencia que hace la Organización Mundial de la Salud, es que un quirófano tiene que tener una ocupación, por la mañana, la ocupación tiene que ser de un 75%. Es decir, hay un 25% que no está ocupado, pero es el tiempo que se tarda pues entre limpiar, ¿vale?, y volver otra vez a poner en marcha para que entre la siguiente persona que tiene que ser intervenida, ¿no? Y yo he de decirle que nosotros ahora mismo en nuestra región tenemos la media en un 72%. Es decir, se ha incrementado muchísimo. Yo la primera vez que pedí datos sobre esto, que pedí información, fue cuando llegué en el 2007, me dijeron que estábamos aproximadamente en un 58%. Y ahora mismo estamos ya de media en un 72%. Es decir, se le saca muchísimo más rendimiento ahora a los quirófanos de día que de tarde. Por lo tanto, una vez que empezamos a sacar ese rendimiento a los quirófanos durante la mañana, decidimos que las tardes solamente habría que abrirlos cuando nosotros viéramos que no era suficiente con la actividad de la mañana y habría que hacer actividad también por la tarde, pero de una forma mucho más, ¿cómo le diría yo?, mucho más ordenada. Vamos a hacer bien la mañana y si es necesario y tenemos que abrir algún quirófano por la tarde, lo abriremos por la tarde. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando más en la mañana y por la tarde solamente cuando realmente sea necesario.
¿Qué es lo que se está ahorrando con esta medida? ¿Qué es lo que ahorra la consejería? Mucho. ¿Lo tiene más o menos calculado? No, porque tampoco, es decir, es una cosa muy viva, que no es que estén todos los quirófanos cerrados por la tarde, ¿eh? No están todos, hay que pensar que siempre tenemos que tener quirófanos abiertos para las urgencias, o sea, eso es inevitable. Lo que se hace es menos cirugía programada, ¿eh? Se hacen menos intervenciones programadas por la tarde, siempre y cuando se puedan hacer por la mañana. Entonces, hay que pensar que por la tarde ahorras, todo eso serían pagas extraordinarias, es decir, todo eso es extraordinario porque forma parte no de la actividad normal de un hospital, sino que es actividad extraordinaria. Entonces, todo eso es lo que realmente se está ahorrando. La justicia tampoco sale ilesa. La crisis conseguía un histórico cuelgue de togas convocado por 5 asociaciones de jueces y fiscales contra lo que consideran el ataque del gobierno de Rajoy a su independencia por las tasas desorbitadas y la falta de medios que sufre nuestro sistema judicial. La mala situación, ¿no? La situación de tensión que hay entre jueces, magistrados y abogados fiscales con el Ministerio. Cuéntanos un poco cómo está la situación, cuál es el origen de ese conflicto. Pues como todos saben, el origen del conflicto es de finales del año pasado, del 2012, cuando jueces y fiscales confluyen en lo que se ha llamado la Comisión Interasociativa de Conflicto, reivindicando una serie de medidas que considerábamos necesarias para poder llevar a la justicia al punto que se merece. Reivindicamos, entre otras cosas, pues un aumento de la inversión en justicia, un aumento de la planta judicial y una serie de medidas que solicitamos que el ministro tiene que adoptar con carácter de urgencia. También nos oponemos de una forma frontal, y en esto hemos coincidido con otro tipo de colectivos, como son los abogados, como tú bien has dicho, como son los secretarios judiciales, como son los colectivos de funcionarios, en criticar la ley de tasas, la ley que establece, entendemos, una limitación al acceso a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, y entre otras reivindicaciones también pues hemos criticado seriamente el uso que se está haciendo en estos últimos tiempos de la facultad de la ley del indulto, y en general pues esas son nuestras reivindicaciones más importantes. Y, por supuesto, la fundamental, el ataque que entendemos que estamos sufriendo a nuestra independencia judicial a través de la reforma pretendida de la Ley Orgánica del Poder Judicial en general y del Consejo General del Poder Judicial en particular, como parte de ese estudio que se ha encargado a expertos y que nos afecta de una forma muy directa. Buenas noches, Concha. Hola, buenas noches, como has comentado, son muchísimos los temas y todas esas reivindicaciones, y me parece que vamos a ir poquito a poco desgranándolas, conociendo más a fondo cada una de ellas, porque ahora mismo la justicia podríamos decir que se enfrenta a diferentes problemas y además por partida doble. Es decir, ustedes reclaman más medios y una dotación en los presupuestos mayor, sin embargo son mayores también, la litigiosidad va creciendo, son mucho más los conflictos y los temas que ustedes tienen que abordar con menos dinero. Claro, el problema fundamental es que la crisis que se inicia en el 2008, provocada pues por una política económica a nivel mundial que hace aguas y agravada en España en concreto por la reforma que se hizo de la ley del suelo, ha hecho que aumente los conflictos en el sentido que aumentan los litigios. ¿Qué significa esto? Pues significa que evidentemente las empresas quiebran, las empresas sean declaradas en concurso, eso supone que se tenga que despedir a los trabajadores, con lo cual el conflicto en el ámbito social aumenta, también la gente no puede hacer frente a sus pagos, eso significa también que el conflicto en el ámbito civil en cuanto a las ejecuciones hipotecarias, gente que no puede pagar alquileres, gente que no puede pagar cosas que ha adquirido. Todo eso hace que aumente también los conflictos en el ámbito civil y evidentemente también aumentan los conflictos en el ámbito penal, pues hay familias, padres y madres que no pueden pagar las pensiones, aumentan las estafas, aumentan todo este tipo de delitos, los robos, los hurtos, los delitos contra el patrimonio y evidentemente en aras de una que no era real, de una irreal, como decirlo para que suene... hubo como una explosión económica que fue irreal, basada fundamentalmente en la economía del ladrillo, y eso dio lugar a que, claro, gente se quisiera aprovechar de esas circunstancias y ahora es cuando están aflorando los casos de corrupción.
el presidente del Tribunal Supremo hizo unas afirmaciones bastante duras, diciendo que era muy difícil dar la justicia, como prometía la Constitución española, con los medios que había actualmente, con el tema de la crisis. ¿Usted comparte esa afirmación o la ve demasiado rotunda? Bien, es una afirmación que debe llamar a la reflexión, y sobre todo por parte de quien proviene. La justicia siempre se puede mejorar, igual que todos, en cualquier actividad de la vida o cualquier tarea que podamos emprender en un momento determinado, con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad, pues podemos hacer, y sobre todo con una visión y con altura de miras y el esfuerzo colectivo, se pueden hacer muchas cosas. Hay otros aspectos que son fundamentales, y es la necesidad de contar con medios, de contar con infraestructuras, que son las que pueden hacer que esa misión o esa tarea que uno quiere emprender pues pueda hacerse bien. En el caso de la justicia, nosotros tenemos un artículo en la Constitución española que siempre, desde el primer momento, probablemente es el precepto más manejado por parte ya no solamente de los juristas, sino que yo creo que lo conoce la población en general, que es el artículo 24 de la Constitución, que es el precepto estrella, en todo este firmamento de derechos, y es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y claro, es el derecho a la justicia, y la prestación de la justicia, pues hay componentes subjetivos, hay muchos componentes a la hora de poder hacer verdaderamente la justicia. Y en ese sentido yo creo que es esencial que los que estamos en el interior de la Administración de Justicia, pero también que proyectamos una imagen, digamos a la ciudadanía, qué problemas tiene la justicia, qué retos tiene la justicia, que la justicia se mueve siempre en el conflicto, pero que estamos al servicio de los ciudadanos. En Trivium también hemos tenido tiempo para conocer más de cerca proyectos no exentos de polémica, como el de la dársena de contenedores del Gorguel. Hemos hablado de energías renovables, de por qué la energía solar no termina de ser una alternativa real a las eléctricas y, cómo no, de agua. A pesar de cumplir 35 años, los ataques para terminar con el trasvase Tajo Segura no cesan. Nosotros somos una agricultura muy competitiva, que dependemos 100% del agua, es decir, aunque también tenemos zonas de secano, pero aunque en territorio puedan ser más, pero económicamente suponen menos, pues es decir, si dice, bueno, los 400 o 500 hectómetros que tenemos de fuera o que nos vienen de fuera anualmente desaparecen, pues le puedo asegurar que un tanto por ciento elevadísimo de la producción y de la riqueza de Murcia desaparecería, vamos, sin otro requisito. Con lo cual, si de esos 240 hectómetros de reserva que hay actualmente, finalmente se aumente, se llegan a esos 400 en un caso, en un escenario hipotético, sí, lo que estaríamos hablando sería de una losa tremenda para la agricultura murciana y para la ganadería, ¿no? Estaríamos hablando de un escenario totalmente dramático para la región de Murcia. O sea, no le quepa la menor duda que cualquier acuerdo que se haga en Murcia con el tema del agua, que no facilite y agilice y garantice que todos los años, lógicamente guardando los caudales ecológicos, que eso es inevitable y eso tiene que ser así, pero que no garantice que en una situación difícil o no una situación difícil, es decir, dése cuenta que es muy complicado en una actividad como la agraria que no tenemos la seguridad de qué vamos a tener el año que viene. Es decir, si ya tenemos que contar con la climatología, que a veces es bastante adversa, como bien se sabe en nuestra región, tenemos que contar con una hándicap que llevamos luchando en los últimos años, que es el precio. Si a eso le añadimos de que no sabemos si el año que viene vamos a tener los suficientes recursos hídricos para poder seguir producir, es tremendo. Por tanto, el no tener, o sea, es decir, lo que suponga la inseguridad de que el año que viene no vayamos a poder tener esa reserva, eso a nivel de empresarios, es decir, porque al fin y al cabo los agricultores y ganaderos somos empresarios, unos más grandes y otros más pequeños, supone un problema grave. Pero yo tengo la esperanza dentro de de que el tema del agua sabemos que es complicado, es un tema muy político, muy politizado, hay muchísimos intereses, de que se sea lo suficientemente racional para que efectivamente en una zona como la región de Murcia no se deje siempre a la inseguridad total y absoluta de qué va a pasar con el agua. Y por tanto, yo creo, y debiera de ser así, que aparte de ser tajante en
lo que hay ahora, ¿no?, de los 400 hectómetros, pues haya una flexibilidad en el sentido de que podamos tener esos recursos que necesitamos. Creo que eso es lo más responsable que deben de hacer los políticos con una región donde necesita ese recurso que es el agua, ¿eh? Pero digo políticos en general, porque hemos dicho que de uno o de otro siempre lo que ha hecho uno lo ha quitado el otro y al revés, ¿no? Y yo creo que va siendo hora, la verdad, de que se pongan de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo en muchísimas cosas, como sabemos ahora, la verdad, pero se pongan de acuerdo en por lo menos garantizar siempre dentro de las posibilidades de que esos recursos van a venir con una cierta garantía, porque la verdad siempre estamos con la misma inseguridad. ¿Cuál sería el máximo, según ustedes, que estarían dispuestos a aceptar? Es decir, si los 240 actuales podemos funcionar con ellos, los 400 previstos o planteados supondrían la muerte del sector, ¿cuál sería esa diferencia que ustedes estarían dispuestos a aceptar o que consideran que no sería tan perjudicial para la región de Murcia? Vamos a ver, la región de Murcia necesita anualmente de esos recursos exteriores sobre 400 o 500 hectómetros, porque el resto, digamos, por la media de lo que tenemos en los últimos años, ¿no? El resto pues sacan de recursos dentro de la región. Hay que tener en cuenta que la región está muy sobreexplotada en el tema de los acuíferos. O sea, tenemos acuíferos como por ejemplo el del Gualentín, de la parte del Lorca, que está sobreexplotado, es decir, aquello es tremendo, donde ya hay un agua muy salina, con una conductividad muy alta, ¿no? Por tanto, ¿qué recursos necesitamos como región que nos vengan desde fuera? Pues sobre 400 o 500 hectómetros. Si se sube a los 400 hectómetros, también hay que tener en cuenta algo muy importante, es decir, quién va a autorizar esos desembalses, ¿no? Porque claro, cuando corresponde autorizarlo a la parte que es interesada, pues es un problema también, ¿no? Lo va a autorizar el Consejo de Ministros, es decir, ¿cómo se van a autorizar? O sea, o quién va a ser la figura que autorice teniendo en cuenta los topes que pongan, ¿no? Es evidente, si nos vamos tajantemente a decir, mire, pasamos de 240 a 400 hectómetros y no hay nada más, o sea, quiero decir, no hay ningún recoveco dentro de la normativa, dentro de la planificación de qué se puede hacer, pues de entrada eso es un problemazo. Lo que sucede es que yo vuelvo a repetir, tengo la esperanza de que primero no se dejen los 400 hectómetros, lo primero, esa es la verdad. En definitiva, ahora mismo es una propuesta, es decir, no hay nada definitivo. Segundo, a los políticos de la región de Murcia, como saben, les corresponde negociar los intereses de la región de Murcia, en el sentido de que saben perfectamente lo que necesitamos, saben cómo lo necesitamos y saben las dificultades que hay si eso no se contempla, y por tanto yo espero de que al final pues haya un consenso. ¿Va a ser positivo para los agricultores y ganaderos de la región de Murcia? No lo sabemos, pero me parecería absolutamente fuera de lo común es que fuese perjudicial, porque si la promesa, digamos de alguna forma, es que íbamos a mejorar, pues si ahora vamos a empeorar, no nos vamos a creer nada, la verdad. Nosotros en ese porcentaje que queremos sustituir tenemos un limitante claro, y es nuestro espacio de sol. Si decimos que en 7 metros cuadrados aproximadamente podemos producir 1.500 kilovatios hora al año, pues obviamente si consumimos 3.000 kilovatios hora al año en nuestra vivienda, vamos a necesitar un mínimo de 14 o 15 metros cuadrados de sol para producir esa energía. Por lo tanto, tenemos una limitación que es el espacio y tenemos un elemento que es porcentaje de sustitución. Podemos querer llegar al 100% o simplemente podemos empezar por el 10%. Es decir, oiga, yo me coloco una plaquita que tiene 2 metros cuadrados, me la coloco en el tejado de mi casa, esa placa me va a costar 400, 500 euros y empiezo a sustituir un 10 o un 15% de los kilovatios hora que yo consumo al año. Voy a rebajar mi factura eléctrica y dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, cuando he conseguido ahorrar otro poco, pues me coloco otra placa, porque son absolutamente modulares. Es decir, no necesariamente el primer día tenemos que llenar nuestro tejado de placas solares fotovoltaicas para que se produzca un efecto sobre nuestra factura. Yo a veces pongo un ejemplo que es más gráfico, porque parece que cuando hablamos de agua en esta región, como tenemos mucha más sensibilidad con esos temas y es algo que se ve y que se toca, es como si tuviéramos
un pozo en nuestra casa, en el patio de nuestra casa, tuviéramos un pozo con un agua buenísima, y entonces nosotros pusiéramos una bomba y la conectáramos a un grifo de nuestra casa. Cada vez que, para que ese agua entre en nuestros grifos, tiene que entrar a una presión un poco mayor que la presión que nos viene de la calle. Por lo tanto, cuando tengamos esa bomba enchufada y abramos un grifo en nuestra casa, el agua que va a salir es la de nuestro pozo. Por lo tanto, el contador de la calle no se va a mover. Sin embargo, si nosotros por una razón determinada pues paramos nuestra bomba, porque pensamos que no vamos a consumir, pero en el momento uno necesita abrir un grifo, pues nos va a salir el agua de la calle. Esa es la hibridación que se plantea entre el sistema eléctrico, entre ese servicio que tenemos de abastecimiento eléctrico y lo que sería nuestra generación y nuestro autoconsumo de electricidad. Digamos que lo ideal, que es lo que el sector y entiendo que la sociedad y los ciudadanos deberíamos de estar demandando, y es algo que ya el anterior gobierno prometió hacer y no hizo, y este gobierno prometió hacer para el mes de marzo, que se ha pasado, para marzo de 2012, y no ha hecho. Regular el autoconsumo, ¿no? Que es regular el autoconsumo, pero con una modalidad que está instaurada en prácticamente casi todos los países de Europa y en bastantes de los Estados Unidos de América y algunos países de Latinoamérica, como puede ser Brasil y como puede ser Chile y otros sitios, que es el balance neto. El balance neto quiere decir que, oiga, yo si durante la noche no puedo producir, por el día puedo producir más, y ese exceso que produzco durante el día, con mi trozo de sol, lo consumo durante la noche. O bien, en el verano, que tengo mucho más sol, voy a producir mucho más de lo que voy a consumir, y en el invierno, que voy a tener poquito sol, lo voy a consumir. Supone, en definitiva, generar un crédito. Es decir, yo cuando durante un día produzco 100 kilovatios hora y solo he consumido 50, pues la compañía eléctrica me debe 50. Eso es lo que pasa ahora. No. No, eso es lo que estamos esperando que se regule. Sí, pero ahora mismo ¿cómo funciona entonces? Ahora mismo funcionaría como lo que te pasas, autoconsumo instantáneo. Sí. Autoconsumo instantáneo, es decir, yo produzco y consumo. Y entonces lo que estoy produciendo y consumiendo no está pasando por mi contador. Y por lo tanto no me lo está facturando la compañía eléctrica. Pero si tú tienes superávit, digamos, si yo tengo superávit, lo podría facturar a precio de mercado mayorista. Es decir, que estaríamos en el entorno de los 5 céntimos. Porque no olvidemos que ese kilovatio hora que nosotros estamos pagando una media de entre 14 y 18 céntimos, dependiendo de en qué compañía estemos y en qué modalidad estemos, realmente en el mercado mayorista, es decir, cuando la compañía lo compra, lo está comprando a 5 céntimos o 6 céntimos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la dársena de contenedores en el Gorguel? Pues estamos hablando de la infraestructura más importante que va a haber en la región de Murcia. Estamos hablando del antes y el después de la región. Estamos hablando de una infraestructura que va a ser capaz de dar servicio y volumen a más de 3 millones de contenedores y que va a ser un revulsivo por las industrias que se van a establecer alrededor de esa gran infraestructura, por todo el servicio que vamos a poder dar no solo a importadores y exportadores de la región de Murcia, sino de toda España, incluso de toda Europa, porque esa dársena conectada con Europa a través del ferrocarril, a través del gran corredor mediterráneo, va a ser una de las dársenas más importantes del Mediterráneo occidental y va a convertir al puerto de Cartagena en el primer puerto de los 28 puertos del sistema portuario español. Si hoy estamos los quintos y solamente tocamos 80, 90.000 contenedores año, cuando sigamos con los mismos tráficos graneleros que actualmente tenemos y que nos consolidan como el quinto puesto en todo el ranking, y además operamos más de 3 millones de contenedores, pues hemos situado al puerto de Cartagena en el primer puesto del ranking y uno de los grandes puertos de Europa. Vamos a competir directamente. Cuando digo esto, la gente me dice, algunos me dicen, no exageres, presidente, no exageres. Pues vamos a competir con puertos como Rotterdam, como Hamburgo, como Ámsterdam, puertos de referencia en Europa. ¿Y por qué? Pongo un ejemplo muy fácil y muy claro de entender.
Actualmente un comerciante de Lyon, pongamos por caso, que compra mercancía en Asia y la traen en contenedor. El barco portacontenedor sale de un puerto asiático, entra por Suez y va a buscar Gibraltar. Pasa a Gibraltar, sube por el Atlántico y termina atracando en Rotterdam, en Hamburgo, en Ámsterdam, y desde allí en ferrocarril o en camión baja a Lyon. Cuando esté el puerto del Gorguel, vendrá por Suez y en vez de llegar por Gibraltar y subir por el Atlántico, dejará el contenedor en el Gorguel, en Cartagena, y de allí por la línea del corredor mediterráneo llevaremos la mercancía a Lyon. Total, ahorraremos 4 días en la entrega de la mercancía, y eso en la logística del transporte es un mundo. Por tanto, somos competidores y competitivos con esos enormes puertos del norte de Europa. Y además estaremos totalmente de acuerdo con la política comunitaria, que en este momento mercancías que vengan al sur de Europa, más del 70% desembarcan en puertos del norte de Europa y solo el 20 y pico % desembarcan en puertos del sur de Europa. Y claro, la comunidad europea cree que esto es un desequilibrio y por tanto toda su política es tendente a bajar, no a equilibrar del todo, vamos, si equilibráramos faltarían infraestructuras, pero en fin, a estar en un 60-40. Por tanto, ese Gorguel no va a hacer competencia en el sur, en puertos del sur, en un Algeciras, en un Valencia, en un Barcelona, a nadie. Porque en el horizonte del 2018-2020, hay demanda para todo el que tenga una buena infraestructura. Eso sería en cuanto a las potencialidades o características en general, pero centrándonos un poco más en los detalles de ese macroproyecto, ¿qué infraestructuras concretas hay proyectadas? Pues es un puerto, como digo, capaz para 3 millones y pico de contenedores, con casi 3.000 metros, 3 kilómetros de atraque, con unas profundidades superiores a los 20 metros, por tanto podremos albergar a los más grandes barcos portacontenedores. Ya están navegando barcos que transportan 18.000 contenedores y se irá a más. En cuanto draguen el canal de Suez, que admita algo más de profundidad, se irá a barcos de mayor porte. Y es lógico, porque el gasto más importante, que es sueldo de la tripulación, amortización del buque, etcétera, pues está demostrado que es muy poco más en cuanto a la eslora y capacidad y mucho en cuanto a la cantidad de contenedores que puedan transportar. Por tanto, se va cada vez a barcos de mayor porte. Y esto es para nosotros fundamental, porque al permitir, por esa situación geoestratégica y de orografía, grandes calaos, pues podremos albergar a los mayores buques portacontenedores que en el próximo horizonte de 100 años se puedan diseñar, construir o inventar. En los 2 últimos años, el impacto de la crisis ha hecho que muchas personas que hasta hace poco se encontraban en condiciones económicas seguras hayan entrado a formar parte de los colectivos más vulnerables. En ese escenario es en el que se mueven las organizaciones sociales y religiosas, que son la única esperanza para miles de personas dentro y fuera de nuestro país. Es el reflejo de una sociedad que debe defender la maternidad y la familia como auténtico motor social. No ha habido, Chechu, muy buenas noches en primer lugar, no ha habido cambios desde que se aprobó, desde que llegó a la Asamblea Regional y salió adelante esa ley, ese apoyo con esa iniciativa legislativa popular. ¿No ha habido cambios en las ayudas que se prestan a las mujeres que se quedan embarazadas aquí en la región de Murcia? Cero. Jamás hemos hecho, es una pena, hemos llamado diciendo un caso que, bueno, hacer la prueba, si sabían de algo. Y nada, le dijimos que teníamos una niña embarazada, que los padres la querían forzar a abortar. Y bueno, se quedaron descolocadas, no sabían, llamamos a servicios sociales y pues no sé, no tengo ni idea, aquí no hay ningún sitio, y se llamaban unas a otras, oye, mira que están preguntando, que, o sea, nada, no saben ni la asistencia de Red Madre, perdón, no saben ni la asistencia de Red Madre, ni, o sea, cero, o sea, ayuda, cero. Entonces, justamente en esa ley donde es la difusión, o sea, que en esa ley se pide que todos los centros de, pues esos sanitarios, que todas las matronas, que todos los asistentes sociales sepan que hay otra alternativa.
Y también otra de las cosas que también le estamos pidiendo al presidente de la comunidad, que metan en esos sobres que le dan a las madres, las clínicas abortistas, que metan el sobre con las ayudas que ofrece Red Madre. Y estamos en ello, hemos recorrido todo lo recorrido, pero bueno, de momento no. Yo tengo muchas esperanzas en el presidente, que ha sido la última persona que nos ha visto el mes pasado, y bueno, las esperanzas están puestas en él. Yo se lo he dicho, digo, presidente, eres mi única, el último, ¿no?, al que puedo recurrir ya, porque hemos recurrido a todos sitios. Chechu, buenas noches. Yo quería preguntarte, me imagino que cuando hablas de difusión, para que nuestros espectadores también sepan a lo que se refiere, dicen, bueno, ¿qué es eso que metan en un sobre y tal? Para explicarnos, es que realmente, me imagino que coincidirá conmigo, ahora se da más información para acabar con una vida, para abortar, que para que tú puedas llevar un embarazo a término. En centros sanitarios y tal, a lo mejor llega una persona inmigrante con 4 o 5 hijos y le dan la información, esto es la información si tú quieres abortar, pero no existe, ¿no?, por lo que entiendo, esta es la otra información que usted necesita si se plantea seguir con su embarazo. Entonces, eso que parece una cosa fácil, ¿no?, en principio, es la que más está costando, a pesar de que hay una ley que no tiene dotación, pero bueno, y a pesar de que hay tantas asociaciones como la de Red Madre trabajando para eso. En principio, si no es por los intereses de las clínicas abortivas, no debería de haber tanto problema. Exactamente, que es un gran negocio. Entonces, ahora, gracias a Dios, nos estamos encontrando, ya nos van conociendo algunos asistentes sociales, pero claro, generalizar no es justo, ¿no? Tenemos de todo. Pero sí es cierto que hay una cultura de la muerte, o sea, que ahora mismo es cualquier persona que va, es decir, aborta, quítate el problema, no tengo recursos, me deja mi pareja, no tengo, me van a echar, quítate el problema. O sea, eso es lo primero que se les ofrece, lo primero y lo único. Ahora ya, gracias a Dios, tenemos algunos asistentes sociales, algunos médicos que directamente ya nos llaman o nos derivan a esta madre, ¿no? Pero es cierto, o sea, no hay una alternativa. Y lo del sobre que me refería antes es que una persona cuando va a abortar le dan un sobre con una información que es impresionante, es un libro que eso no se puede leer. Que bueno, con las ayudas que podrían haber, pero no ponen nada, o sea, de las ayudas que cuando el niño tenga 1 año, 2 años, o sea, no hay nada claro, letra muy pequeñita de esto. Y nada, en ningún momento aparece, si no quieres abortar, tienes este tipo de asociaciones en Murcia o en tal sitio, eso no existe. Que circula que dice que educar a la mujer es como regar el jardín del vecino. Invertir en la educación de la mujer, una familia, si tiene que educar a alguien, hace el esfuerzo por un hijo, pero no por la hija. Porque en estas sociedades la mujer se casa y se va, pierde prácticamente el contacto, las obligaciones, podríamos decir, hacia su familia, y se va a incrementar la familia del marido. Entonces, es regar el jardín del vecino. Tu hijo riega tu jardín, es el que te atiende. Y están en la salud, son las últimas, en la educación son las últimas. Y este programa llevaba una educación sanitaria para las mujeres, para aprender a cuidar su propia salud y enseñarles a cuidar la salud de sus hijos. Estábamos hablando de sitios en los que no hay agua potable, que recogerla supone quizá 4 o 5 kilómetros diarios para ir a recoger unos cubos de un agua infecta, muchas veces, en lo que se dedica la mujer sus mejores energías y los niños con lo que no pueden ir a la escuela. Si la mujer recibe educación, se puede tener la seguridad de que sus hijos estarán mejor cuidados y de que si ella ha recibido educación, sus hijos harán lo posible porque sus hijos vayan al colegio. Hay un proyecto etíope muy bonito, precisamente de Etiopía, que dice: las manos de las mujeres sostienen el cielo. Si las mujeres bajaran sus brazos, el cielo se derrumbaría sobre nuestras cabezas. Y es verdad. En estos países la mujer es el sostén y el soporte de la sociedad, no solamente de su familia. La mujer permanece, la mujer cuida a sus hijos, la mujer no los abandona. La mujer cuida a su familia y la mujer cuida a su sociedad. Esas sociedades rurales, las mujeres son el soporte de esa sociedad. Invertir en la mujer, proyectos de desarrollo, son proyectos que multiplican sus beneficios, son altamente rentables. Es ayudarle a recobrar esa dignidad que no se le da, que no se le reconoce, y ayudarle a criar a sus hijos y a criarlos mejor.
porque estamos hablando también de que, por ejemplo, un niño que no recibe la alimentación, es que estos temas van uno detrás de otro, es que son cosas que van encadenadas como las cerezas, empiezas a hablar de una cosa y te empiezan a surgir temas, que la salud, el futuro de un niño se decide en los primeros años. Porque muchos de ellos, si no reciben los alimentos necesarios, están comprometiendo su futuro. Los sacaremos del hambre, pero quizá ya no sea una persona adulta en plenitud de sus facultades. Lo está comprometiendo en la infancia. Y si esa madre sabe dónde tiene que llevar a su hijo, qué es lo que tiene que hacer para que lo cuiden, ese niño recibirá lo que necesita y crecerá más sano. No se trata de ir a sacarlos de la muerte. Muchas veces eso ya es un logro. Se trata de darles una infancia plena y feliz para que puedan ser adultos plenos y felices. Se trata con estos proyectos de que la mujer tenga un parto bien atendido. Hay países, no sé, estas estadísticas, en que, por ejemplo, de cada 1000 nacimientos hay 70 o 80 muertes de la mujer por causas ligadas al parto. En muchos lugares el personal que atiende a las mujeres tiene que ser femenino. Su cultura no les dejaría llegar a un ambulatorio en el que le va a atender un médico. Y los problemas anteriores en el parto y posteriores. Que no transmita el virus del SIDA a su hijo. Luchar porque el niño nazca sano. Pues Manos Unidas atiende muchísimos. Este era un proyecto, de Etiopía, era un proyecto así, de este tipo, era un proyecto integral. Mirad, aquí tenemos otro que hemos financiado este año. Equipamiento y capacitación en centros de promoción integral de la mujer. De promoción integral. Eso supone ayudarle a encontrar su autoestima. Porque la mujer no es nadie, ni esta es la última entre las últimas. Es la pobreza de hoy, las estadísticas estas que se dan de los 1.300 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza y los 800 millones de personas que pasan hambre, en un tanto por ciento altísimo están integrados por mujeres. Si algo bueno quizás se puede destacar de esta situación es que el número de personas que necesitan ayuda crece, pero el número de personas dispuestas a prestar esa ayuda también, ¿no? También. Estamos recuperando la solidaridad y el preocuparnos por el prójimo y por la persona que lo está pasando más, quizás más que hace unos años. También, sí es verdad, sí, hay un sentido de solidaridad y de voluntariado. Pero yo he venido hoy a estar con vosotras compartiendo desde la sinceridad lo que es Cáritas y cuál es su realidad y sus necesidades, ¿no? A mí el tema particularmente como director y a la institución le preocupa el tema del voluntariado. ¿Por qué? Porque, oye, tenemos más de 2.000 voluntarios censados y me gusta decir y asegurados, porque cumplimos con todos los requisitos que debe tener una institución con los voluntarios. Eso es una cifra muy importante. Luego lo diluyes en más de 160 Cáritas parroquiales y 20 centros de acción social. Y no parece tanto, ¿no? Parecen muchas Cáritas parroquiales hay muchos y en otras están el sacerdote y poco más, ¿no? Pero vamos. Ahora, hay un problema latente ahí, es que nuestro colectivo de voluntariado tiene una media de edad muy alta. Por eso estamos tratando en toda campaña que hacemos, y en esta campaña de Navidad lo haremos también, queremos dinero, pero necesitamos voluntarios también. Y voluntarios, el compromiso de voluntariado en Cáritas es serio, como en cualquier otra institución, o sea, no vale para los ratos libres, tienes que tener un compromiso. Pero desde la perspectiva, y lo digo por la experiencia propia de voluntario que entró en Cáritas hace 7 años, que esto es una droga de la que no podrás salir nunca, yo invito a la gente que viva la experiencia, aunque sea prueba de voluntariado en cualquiera de nuestras Cáritas parroquiales, y verá la satisfacción que supone y el cobrar el 100 por 1 evangélico, el poder estar cerca del otro. No digo ayudarle, sino vivir un poco empatizando con la situación del otro. Eso, aunque muchas veces es muy duro, y nuestros voluntarios están pasando por situaciones difíciles, es tremendamente enriquecedor para la persona.
Por lo tanto, aprovechando esta conversación con vosotras, yo diría que sí, que la gente venga de voluntario a Cáritas, que necesitamos remozar y fortalecer nuestros equipos de voluntariado. Además, desde una perspectiva lógica, si atendíamos hace 5 años a 50 familias con 10 voluntarios, a 100 familias, que se da el caso de duplicidad en algunas parroquias, no podemos atenderla con 10 voluntarios, porque nuestro acompañamiento y nuestro cariño bajará en calidad, y eso no queremos que pase. Por lo tanto... José Luis, aparte del llamamiento, porque muchas veces a lo mejor hay algún espectador en casa que dice, bueno, está muy bien, pero ¿qué tengo que hacer yo si quiero ser voluntario? ¿Dónde me dirijo? ¿A quién tal? ¿Qué necesito? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Que no sé, un poco cómo se organiza esa red. Pues si hay alguien joven que pueda decir, venga, pues yo me voy a acercar a ver si me necesitan y dónde me pueden ubicar y todo eso. Bien, pues oye, el primer sitio y el primer lugar donde estamos abiertos de 8 a 3 de la tarde son nuestros servicios generales, que desde ahí podemos orientarle hacia cualquier Cáritas. Pero de forma más directa, yo pertenezco a la parroquia de San Francisco Javier, que es la mía, pues dirigirme al párroco en primera instancia o al responsable de Cáritas, que el párroco me diga, y presentarle cuál es mi situación y qué puedo aportar en tiempo y en conocimientos y en voluntad a Cáritas, y entonces se me adapta perfectamente a las necesidades que pueda tener. Este año también nos hemos sumergido en el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Nos hemos adentrado en el periodismo deportivo de la mano de una mujer pionera y hemos asistido a un encuentro histórico para rescatar la herencia común que une al pueblo judío y al español. Esos judíos españoles que se vieron obligados a marcharse lucharon por mantener sus costumbres, su cultura sefardí, claro, sin contaminarse con los sitios, con los lugares en los que fueron a recabar en esa diáspora, ¿no? Bueno, de ahí que podamos todavía hablar de esa cultura sefardí. Claro, bueno, muchos judíos han vivido, fueron a distintos países, a Turquía, por ejemplo, donde el ladino, que es el castellano antiguo, hasta hace poco se ha empleado, hay prensa en ladino todavía, que es el español antiguo, que el que yo oía hablar a mi abuela y cosas así parecidas, pero siempre se ha mantenido esa relación con España muy especial. Yo, en el fondo, yo he nacido en Melilla y soy español y emigré a Venezuela, donde hay una gran comunidad sefardita que, por supuesto, tenemos... revistas escritas todo con estilo sobre la poesía española, sobre los escritos españoles, una revista que se llama Maguén, se llama Estrella, y lo mismo pasa en Buenos Aires y en Brasil. Muchísimos judíos sefarditas que emigraron a Portugal fueron después a Brasil, muchísimos. Por ejemplo, le voy a decir un detalle. El otro día me mandaron una fotografía de una lápida de Curazao, donde pone: aquí yace la señora doña Gladys Maduro de Capriles. Y dice: ya estoy donde me esperaban los que me querían y ahora espero a los que me aman. O sea que estamos... es increíble, pero la genética, muchísimo... usted sabe que la Inquisición siguió en América Latina, en Venezuela en 1812, incluso antes de las Cortes de Cádiz fue abolida, y muchísima gente todavía que son descendientes de los judíos conversos, unos casi siempre por obligación y tal, desempeña grandes posiciones en América Latina, posiciones, Calderón, por ejemplo, nombres así de primera línea, que son Mendoza, el apellido que tiene aquí nuestro presidente de la UCAM, es netamente judío, incluso está especificado en el Talmud, de manera que usted se asombraría de ver la cantidad de apellidos
judíos que no sé cómo os llamáis de apellido, pero estoy seguro por vuestros rasgos y eso que algo tenéis de algo eso. tenemos en la genética. Sí, ¿no? seguro. De hecho, creo que... Y sobre todo la inteligencia vuestra. Creo que hay un estudio norteamericano, ¿no?, que habla de que el 20% de la población española aproximadamente tiene esa genética, ¿no? De la, y muchos lo saben, gorditas. muchos lo sienten. Hay muchísimo, incluso hay una periodista del New York Times que no es muy cariñosa con España, pero tiene un tema muy bonito que se lo puedo contar. Habla de la memoria genética. Ella dice que por ejemplo, los pájaros cuando nacen, que nadie sabe de dónde viene, cuando llega el invierno, emigran a regiones y emigran solo por sin que nadie le diga dónde tiene que ir. Entonces emigran a los países más cálidos. Eso es por memoria genética, según dice esta señora, ¿me entiendes? Entonces ella se llama Doreen de Carvajal, es una gran periodista, es representante del New York Times en Ginebra y escribe mucho sobre eso. Y ella dijo que una vez estuvo aquí en un pueblo de Andalucía, de Jerez, y ella vio que había nacido, que ella había vivido ahí, que ella sentía que era española y tenía sus raíces. Se llama Carvajal de apellido, y Carvajal es un apellido netamente judío. Hay libros sobre los Carvajal. Usted no se puede imaginar cuánta gente se llama Carvajal en América Latina, no se lo puede imaginar, porque los dos grandes acontecimientos en España más importantes fue la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América, y ambos coincidieron. Entonces muchísimos emigraron, se fueron con los conquistadores a América. Rodrigo de Triana, que fue el que dijo Tierra, era de Sevilla, era un judío. Y así por el estilo podemos seguir hablando. Pero los judíos en España sentimos que es nuestra tierra. Y fíjate, Israel es el país que más se parece a Israel en Europa, es España. Hoy los israelíes, los españoles están en su forma de vivir, en su forma de ser, que solamente a uno le gusta el Madrid, a otro el Barcelona, pero por ejemplo, yo creo muy firmemente que esto va a ser una gran cosa para Israel, para los países del Mediterráneo, por la gran influencia de España sobre ellos, y puede haber grandes cosas, si Dios quiere, y pronto. De hecho, aquí en esta Semana Cultural Sefardí que se está celebrando en la Universidad Católica de Murcia, hemos tenido también la presencia del gran rabino sefardí de Israel. Muy importante esa presencia también porque está cargada de simbolismo, ¿no? Es ese reencuentro, ¿no?, del pueblo sefardita con España, con sus raíces, con su origen. Él es un hombre muy sabio, muy conocedor de la cultura sefardí, conoce los grandes poetas, escritores israelíes y los estudia continuamente, y está encantado de estar aquí, está muy feliz y está haciendo lo posible y lo imposible para que todos estos acuerdos de la Universidad Católica con universidades de Israel sean una realidad. Los deportes minoritarios los vemos solo en los Juegos Olímpicos, porque en las competiciones nacionales pues va alguien a ver un combate de lucha y hemos tenido una medalla, alguien va a ver, ni siquiera yo veo taekwondo habitualmente y obtuvimos 3 medallas. Es una pena porque todavía en estos deportes no tenemos una gran tradición para los espectadores, ¿no? Espectadores que ven estos deportes cada 4 años y les divierte, pero les divierte fundamentalmente porque salen una medalla. Al final, si les preguntas, explícame un poco técnicamente de qué va esto, pues no lo saben. Pero sí es importante, porque esto siempre va dejando un pozo y llegará un momento, yo confío en que este sea un país con una gran cultura deportiva, porque quieras o no quieras, pues aunque lo ven cada 4 años, pero de vez en cuando tienen la curiosidad de ver un europeo o de ver un mundial, y al final yo estoy segura que hemos mejorado de aquellos años en que yo comencé hace 40 años, que la gente sabía de fútbol y poco más, y un poquito de ciclismo, a la cultura que hay ahora deportiva. Hay años luz y yo confío que al final haya un gran pozo también en la cultura deportiva en este país.
De cara a esos Juegos de Río, lo pensamos ahora y a lo mejor lo vemos un poquito lejos, pero sí que es cierto que hay muchas expectativas puestas, tenemos muchas esperanzas también de continuar con esa trayectoria, ¿no?, que estaba comentando, esa trayectoria que lleva España participando en los Juegos Olímpicos, que ha sido bastante buena. Es un reto, ¿no?, Sí, continuar sí, en esa sí. línea. Sí, te digo que la línea se ha seguido, pues de las 22 de medallas de Barcelona, que claro, es que en Barcelona estábamos clasificados de oficio por ser anfitriones en todos los deportes. A las 17 que hemos tenido en Londres, digamos que el nivel es más o menos parecido, porque es que ahora resulta mucho más difícil casi clasificarse que obtener una medalla en unos Juegos. Con lo cual, digamos que seguimos en la línea entre las 22 de Barcelona y las 17 de Londres. Yo creo que vamos a seguir en esa línea, o quizá empecemos a bajar un poquito, porque, como digo, el programa A2 se va a mantener. Ahora, las federaciones están resintiendo porque sus presupuestos se han recortado muchísimo. Ahora, lo más importante es que mantengamos más o menos, aunque bajemos un poquito, el nivel en Río, y lo importante es que tengamos unos Juegos en el 20. Eso sí que es importante. Entonces ahí sí que se va a revitalizar todo, incluso encontraremos fórmulas más originales. Como bien sabéis, España opta a los Juegos Olímpicos del 2020 en Madrid. La decisión se toma el 8 de septiembre en Río de Janeiro y yo estoy muy esperanzada. He tenido la suerte de vivir ya unos Juegos en mi país, en Barcelona, y quiero vivirlos en Madrid. Yo no soy madrileña, pero me siento muy madrileña porque he vivido prácticamente la mayor parte de mi vida en Madrid y mis 2 hijos son madrileños, y yo confío muy seriamente en que podamos tener unos Juegos en Madrid en el 2020, y eso sí que va a ser fundamental para que el deporte español ni se estanque ni baje, porque ahí volverá otra vez a renacer la ilusión, volveremos a plantearnos que tenemos que hacer unos Juegos y que el equipo español tiene que tener una gran participación, y yo confío que haya mucha más financiación, y es fundamental, o sea, es vida o muerte que nos den los Juegos, ¿eh? O sea que ustedes, mientras están trabajando con el cargamento de la Mercedes, también están innovando, ¿no? Se están abriendo nuevos campos que hasta ahora no se habían Bueno, la Mercedes es un proyecto de I+D+I, es un proyecto de investigación y desarrollo, y estamos, como comentábamos antes, nunca ninguna institución se ha enfrentado a esta problemática, y por lo tanto estamos innovando. Estamos, no voy a decir que partiendo de cero, pero partimos de unas experiencias no idénticas. Conocemos cómo se restaura una moneda de procedencia subacuática, pero no conocemos, por ejemplo, cómo documentar en un tiempo prudente y con un coste económico lo más reducido posible, porque no podemos olvidar que estamos en un momento muy difícil económicamente, y con el menor coste posible conseguir el mejor resultado posible. Ahí está la innovación que estamos desarrollando. Porque, Javier, es prioritario para el Ministerio de Cultura recuperar el cargamento de la Mercedes, pero como a todo también habrá llegado los recortes. Pero ¿eso a vosotros os afecta en el Arqua en particular? ¿Va a haber algún retraso o no? Vamos a ver, la situación situación económica que atraviesa el país nos afecta absolutamente a todos. A mí me hubiera gustado que este cargamento hubiera llegado hace 5 años, en los momentos en que todo era mucho más fácil, pero ha llegado ahora. Bueno, pues como técnicos tenemos que, con los medios que tenemos y con las situaciones que tenemos, aguzar el ingenio y encontrar cómo abaratar costes para dar los mejores resultados posibles. Yo creo que eso estamos haciendo, no los arqueólogos y los museólogos, sino yo creo que todos los ciudadanos. Estamos aguzando el ingenio todos, cada uno en su profesión, para ver cómo abaratamos costes y cómo damos los mejores resultados y tenemos los mejores beneficios. Lo estamos haciendo, realmente lo hemos hecho ya y estamos ya trabajando en ello. ¿Hay un horizonte para que, no sé si han marcado alguna fecha para terminar los trabajos, empezar a exponerlos? Antes decía que el proyecto de Mercedes es un proyecto con muchas caras. Cada una de estas caras tiene un calendario. Quizá la que circula más en la prensa, porque interesa más al ciudadano, es cuándo vamos a ver las monedas. Las monedas, ahí estas son ya visibles en Arqua. Hace ya meses que tenemos 2 vitrinas
con una muestra de lo que llevaba la Mercedes, tanto monedas como objetos pertenecientes a la tripulación. Tenemos una cajita preciosa de oro. ¿No? Sí, una cajita para el rapé. Por lo tanto, hay visibles. Lo que interesa que probablemente es cuándo vamos a ver la totalidad del cargamento. A ver, nunca vamos a ver la totalidad del cargamento. Eso ya lo podemos decir. No tiene sentido exponer en un museo 14,5 toneladas de monedas y que ocupa, y en estos momentos nos ocupan un espacio enorme, una habitación enorme, todas esas monedas. Habrá una cantidad suficiente para dar la sensación y para mostrar lo que era el cargamento de la Mercedes, pero obviamente no serán 700.000. Una selección de lo más interesante, ¿no? No, y aparte de una selección de lo más interesante, una cantidad suficiente. Yo creo que también es importante que el espectador cuando venga tenga la sensación de que es un cargamento, no es que son 4 monedas. Entonces, habrá miles y miles y miles de objetos. Esa exposición serán 2, las que se inaugurará itinerante, que según el calendario marcado por el secretario de Estado tiene que ser dentro del 2013, y la permanente, que ya quedará en Arcua, dentro de la sala de exposición, y que pretendemos que sea lo antes posible. Estamos toda la noche hablando del cargamento de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, pero a mí me gustaría que explicásemos también a nuestros espectadores por qué hablamos de cargamento y no hablamos de tesoro, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo se conoce aquí en España, es de lo que aquí se ha hablado desde aquel momento en el que se descubrió que la empresa Cazatesoros Odyssey había encontrado esa fragata. Bueno, yo creo que es una cuestión de visión del objeto. Visto desde la óptica de un arqueólogo o de la óptica de un trabajador del patrimonio cultural, o visto desde otra óptica. Antes comentábamos, cuando nos presentábamos hace un rato y charlábamos, que también la Catedral de León es un tesoro, pero no la llamamos tesoro, la consideramos un patrimonio cultural. En la arqueología consideramos que un objeto es la manifestación de una cultura y que como tal manifestación de una cultura forma parte de nuestro patrimonio cultural y que por lo tanto es un documento histórico. Y no le llamamos tesoro, igual que no le llamamos tesoros a los documentos que están en el Archivo de Indias y que son magníficos e impresionantes, o no le llamamos tesoro a un Goya o un Velázquez. Obviamente, si podríamos decir que un Goya o un Velázquez son un tesoro, igual que lo es la Catedral de León o lo es el cargamento de la Mercedes, pero no los conservamos porque tesoro tiene una connotación económica. Un tesoro vale tanto. No conservamos la Catedral de León o un manuscrito del Archivo de Indias o un Velázquez porque vale tantos millones de euros. Lo conservamos porque es parte de nuestro patrimonio cultural. Cuando utilizamos la palabra tesoro con el cargamento de la Mercedes, corremos el riesgo de que se asocie únicamente su valor económico. Y su valor económico es lo que menos importa. En otro caso, porque jamás se podrá vender. Patrimonio cultural, no, por ley, no se puede vender, y menos cuando está declarado bien de interés cultural. Por lo tanto, jamás se podrá vender ni una sola moneda de la Mercedes. Su valor, y su valor como tesoro, es como tesoro cultural. Entonces eso, por eso hablamos de patrimonio cultural, de cargamento, de documento histórico, y no de tesoro, para evitar hacer referencia a algo que no tiene, porque no tiene, es valor económico. Estas paredes blancas bien podrían haber servido de lienzo para algunos de nuestros invitados, o este plató como escenario para contemplar una escultura o para leer un libro. Los máximos exponentes del arte en nuestra región han compartido con nosotros lo que se esconde en el mundo interior de un artista consagrado, y también hemos conocido las impresiones de un escritor novel con un estilo y una voz inconfundibles. Es que me veo una marujica pintando un paisajico y le digo, y al final me gusta. O sea, es increíble. Es decir, es ya el colmo. Me gusta. Es decir, tengo tremendas tragaderas, pero no conmigo. Es decir, conmigo tengo la obligación, porque he visto muchísima pintura muy buena y muchísima arquitectura. Es decir, como digo ahí en esas notas que he tomado y tal, pero ¿quién no se ha conmovido cuando ha entrado a Santa Sofía?
Es decir, alguien entra a Santa Sofía, mira a su alrededor y no le parece que está en un espacio mágico distinto y que aquella gente eran unos monstruos, y te estás imaginando a Maximiliano con su mujer allí sentado viendo la misa y tal, que además debía de ser un hombre muy inteligente de cómo unificó el imperio, pero bueno, y cómo se hizo aquella cúpula, o como pasa en Roma con tanta arquitectura maravillosa. Es decir, aquello es mágico. De hecho, yo después de visitar, estar en Estambul, dije, de aquí me tiene que salir algún cuadro. Bueno, pues es imposible, no me sale nada. ¿Cómo vas a...? Hay cosas que no se pueden representar, que es mejor dejarlas. Y habrá que decírselo a mucha gente. Es decir, hay belleza evidente. Esta tampoco se le puede decir la belleza que sea evidente. O como puede pasar, no sé cómo decirte, en Córdoba, en la mezquita de Córdoba. Tú entras en la mezquita de Córdoba y salvo que seas un tarugo rematado, te encuentras un espacio maravilloso. Claro, entiendes que se la quieran quedar otra vez los árabes y que incluso, fijaros lo que voy a decir, yo hasta entiendo que se pueda producir una guerra porque es quedarse con aquello. Lo que no entiendo es que se maten por el petróleo, que es una cosa absolutamente material. Pero esa belleza que te da la arquitectura, que te da la pintura, el libro de arte, porque es que la pintura, la escultura, la arquitectura es una especie de libro de historia del arte que te abren para que tú lo vayas leyendo y ves cómo pensaba, pues no sé, un monje o el Papa en el Bajo Renacimiento o lo moderno que era el Beato de Liébana. Es decir, porque tú te ves a Beato de Liébana y dices, pero bueno, esto no es un monje, esto es un bárbaro total. Qué imaginación, qué capacidad de producir imágenes, qué modernidad. Es algo fuera de serie. Oye, hablo demasiado. Si no. No, ya hemos quedado, que se hablaba mucho, le hacíamos un guiño y no se lo hemos hecho todavía. Quiero decir que eso es muy bonito, ¿no? Entonces, cuando lo descubres que puedes ir leyendo cosas que quizás otros no leen. Y eso es maravilloso. Ahora está en Madrid una exposición de Van Dyck. Y claro, ¿cómo puede uno ser chulo cuando un zagal con 18 y 19 y 20 años hace lo que está en el Museo del Prado? Con todos sus errores, porque luego se desarrolló y no quiero ni contaros lo que hizo. Aparte de las maternidades y lo que cuenta de que le gustan las formas de la mujer, porque tiene algo también que ver con su mundo interior o con su experiencia. Bueno, vamos a ver. ¿Son importantes las mujeres en su vida? Sí, mira, esta mañana yo oía una noticia que decía la mujer dentro de unos años la media de vida será de 90 años. Y el hombre de 70 y tantos, más o menos. Que yo he dicho, coñones, que las mate. ¿No? Bien, pues eso quiere decir que en contra de lo que pensamos, por eso yo he cogido siempre a la mujer para representar la fuerza, no la fuerza bruta, no nos confundamos. La naturaleza ha dotado a la mujer de, la prueba está que el índice de mortandad de niñas siempre ha sido menor que el de niños y el índice actual es mayor, el de los hombres, que el de las mujeres. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La mujer es superior al hombre en el sentido de que la mujer crea vida y la naturaleza las ha dotado de unos recursos, esto lo he dicho en más de una ocasión, la naturaleza ha dotado a la mujer de unos recursos que el hombre no los ha necesitado. El hombre a lo largo de sus principios y de su historia tenía que correr, tenía que sprintar, tenía que cazar para alimentar a la prole, ¿no? Pero la mujer crea vida. La mujer durante 9 meses lleva a su hijo y está dotada de unos resortes, de una renovación periódica en donde la mujer tiene que estar preparada porque está creando vida. Por lo tanto mismo es más fuerte, por eso dura más, porque es más fuerte, si no, no tendría sentido. Entonces la mujer, yo siempre recuerdo pues a mi madre era potente, no es que fuese muy grande ni nada de eso, pero tenía una fuerza que arrollaba, ¿no?
la veías con un poderío físico, y lo veía en una mujer, ¿no? Mi padre, que era un trozo de pan, pues era un hombre muy trabajador, excesivamente trabajador, cariñoso, pero el empuje y la fuerza la tenía mi madre. Y las mujeres, tú observas a la hora de moverse, ese poderío que llevan muchas, que es lo que yo he plasmado en muchas de mis obras, es muy fuerte. Lo que pasa es que luego se confunde, cuando digo esto, que no lo confunda con la fuerza bruta. El hombre tiene otra misión, o ha tenido, y es que tenía que cazar para llevarle alimento a la prole. Y entonces la naturaleza lo ha dotado, pues, de una fuerza física adecuada al trabajo que tenía que realizar o que tiene que realizar. Y la mujer está dotada de otros resortes muy fuertes, o sea, y que hacen que sea más importante en ese aspecto que el hombre. Recuperamos esa mención que ha hecho usted a sus padres. ¿Cómo veían que su niño estuviese siempre ahí con el barro enredando? Bueno, ¿lo vieron, le apoyaron al principio? No, mira, en los pueblos antes mi padre estaba frito porque yo fuese agricultor. Quería que fuese agricultor. Teníamos tierra y él las habían heredado de sus padres y seguía la tradición, y entonces, como eso es lo que daba de comer, pues él hubiese estado encantado. Por el contrario, mi madre decía que naranja de la China, que no, que de eso nada, que de sol a sol nada. Y ella se preocupó de que yo hiciese otras cosas. Por lo de que se metían por si tocaba barro, no, porque antes los niños, dicho sea de paso, disfrutábamos más. Llegaban las vacaciones de verano y nos largaban a la calle después de tomar el tazón con sopas, y volvías a mediodía porque el estómago te reclamaba, y volvías a salir cortando y hasta la noche que tenías que cenar. Y después de cenar te ibas a jugar por las calles, pues todos sitios. Entonces no se preocupaban ellos, ni siquiera en mirar lo que hacías. No te ponían pega. No es como ahora, ¿no? No, ni tampoco llevábamos las ropas tan puntillosas como ahora. Si volvíamos con una mancha de barro, pues una más. Si le parece, vamos a empezar por cómo nace esa vocación artística. Hemos dicho que lleva usted más de 40 años dedicado a la creación en general. Han sido pintura, escultura, arquitectura, muchísimas cosas. Pero ¿cómo nace esa verdadera vocación o cómo se da cuenta Cristóbal Gavarrón que es a eso a lo que quiere dedicar su vida? Yo desde pequeño, parece una cosa muy socorrida, pero es verdad, desde pequeño siempre quise ser pintor, siempre, desde muy pequeñito. Mientras que otros niños les preguntaban y querían ser bomberos o querían ser pilotos o cualquier cosa de esas, yo quería ser pintor. Entonces, claro, era una vocación muy temprana, muy objetivada en donde quería ir, y entonces toda mi vida he tenido el sentido de intentar hacer lo que me gustaba, y eso me ha permitido el no tener dudas, el tener dudas de que quería ir por ahí y tener un camino claro, y ese camino se ha continuado y estamos aquí, ¿no? Toda una vida ya dedicado a esa ilusión de niño. Buenas noches, Cristóbal. Usted comenzó trabajando desde pequeño, ¿no? Haciendo pequeñas cositas, pero sí que es cierto que muy pronto ya pudo exponer, tuvo esa gran oportunidad. Lo hizo aquí en España, lo hizo en Nueva York también, siendo muy jovencito. Usted comenzó trabajando muy cercano al hiperrealismo, podríamos decir, pero de repente, los años 60 aproximadamente, hay un cambio totalmente radical y comienza lo que hoy conocemos como la obra de Cristóbal Gavarrón. Sí, yo creo que es un cambio que se produce en muchísimos artistas. En mi caso personal, siempre al principio un pintor quiere pintar lo que ve, ¿no? Sus aprendizajes son de los clásicos, de los grandes clásicos. Los grandes clásicos eran figurativos. Entonces el artista primario ve la obra de Velázquez o de Goya, la ve bajo un prisma exclusivamente de la figuración. Luego, cuando ya eres más mayor, cuando ya profundizas más, te das cuenta que no solo es figurativo, hay algo más. Pero la ve de una manera, el artista primario la ve de una manera muy figurativa. Entonces tú intentas copiar lo que estás viendo, copiar la naturaleza.
Cuando se produce esa ruptura de la que me habla, es cuando yo me di cuenta de que yo no quería pintar eso, me daba cuenta que estaba vacío lo que estaba haciendo. Yo pongo un ejemplo siempre que es bastante sencillo. Yo quería pintar, por ejemplo, una manzana. Y en la primera parte de mi vida pintaba la manzana con sus coloridos, con sus brillos, con la luz que me dedicaba a poner para que tuviese contrastes. Y aquí nos da vacío. Y luego me di cuenta, que es cuando rompo, con que yo no quiero pintar la manzana. Y es lo que empiezo a descubrir a verdad, que quiero pintar el olor de la manzana. Y claro, no se puede pintar el olor de la manzana de esa manera figurativa. Por lo menos yo no me encontraba con la forma interesante para mí, de mi propio camino, de elegir cómo hacer lo que yo quería de manera figurativa. Y es cuando emprendo esa ruptura que me hace pasar a todo lo contrario, o sea, me hace pasar a un sentido abstracto, brutal y aparte de eso, desprovisto de cualquier cosa, nada más que con muy poca información en la obra. Vi que La vida a veces era el título perfecto, porque se iba a llamar el libro Fuera de cobertura, por aquello de historia fuera de cobertura. Pero un título que necesita una explicación es un mal título, ¿no? Además demasiado tecnológico, ¿no? Sí, sonaba móvil, sonaba nueva tecnología. Entonces La vida a veces me gustaba porque es el nombre, pero el apellido del libro lo pone cualquiera, lo pone el lector, ¿no? Porque la vida a veces es estupenda, la vida a veces es triste, la vida a veces es maravillosa, la vida a veces es difícil, como la realidad de hoy en día, ¿no? Que es complicada, difícil y asfixiante, pues entonces el apellido se lo pone la gente. En el libro cuentas lo que estabas comentando, ¿no? Pequeñas historias cotidianas, gente que vas observando por la calle, pequeños momentos, esos momentos en el aeropuerto, por ejemplo, de los que hablas, ¿no? Esa Navidad en el aeropuerto, en la que hay unos reencuentros de gente maravillosos, y además me gusta mucho la forma en la que tienes que contarlo, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Historias sencillas, cotidianas, con las que todo el mundo puede verse identificado, pero tienen algo de extraordinario. ¿Qué es lo que tiene Carlos del Amor cuando escribe que nos transmite tanto? Bueno, yo intento intento contar las cosas siempre como a mí me gustaría que me las contaran. Y así afronto mi trabajo en televisión. Yo voy a hacer una exposición, intento contarlo como si yo fuera el telespectador. Intento no dar una clase magistral de arte cuando voy a hacer una exposición de Rubens en el Prado o de Hopper en el Museo Thyssen. No quiero aturdir con fechas y datos al telespectador. Luego pueden decir a alguien, pero no ha dado este dato, no ha dado el otro. No, bueno, búscalo en internet. Sí. Y hay otros periodistas que entran en Wikipedia o que le dan la nota de prensa y cortan y pegan, ¿no? Yo creo que el espectador se merece otra cosa, a lo mejor contarle solo un cuadro y llamar su atención sobre ese cuadro, sobre ese artista, y que ya busque la información completa por otro lado. Entonces, a la hora de afrontar el libro, lo he hecho igual. He contado instantes pequeños que pueden representar la vida en su conjunto, ¿no? Y que son instantes que cambian la vida de personas, y un mensaje de móvil que de repente recibe alguien y le cambia la existencia, o una mirada en un momento dado que gracias a que se produce en ese momento dado también te cambia la vida. En vez de a mí siempre me ha fascinado eso de si no estás en un sitio en un momento, a lo mejor no te pasa una cosa, ¿no? Y si llegas 5 minutos tarde a un sitio, no te pasa una cosa. Yo recuerdo cuando me fui a Madrid a trabajar, que me habían llamado dos o tres veces al móvil para decirme que me llevaban al telediario, y fue una llamada que a lo mejor no recibo esa llamada y pasan al siguiente que estaba en la lista. Yo recuerdo que era verano aquí, que estaba en una piscina y salí corriendo y cogí el teléfono. Pues a lo mejor si no lo llevo a coger no estoy hoy aquí. Entonces esas cosas del destino siempre me han llamado mucho la atención. Bueno, pues entonces en vez de poner un punto y final a esta entrevista, vamos a ponerle un punto y aparte por si acaso hubiera un segundo libro. Y como tú has dicho antes, la vida a veces es el nombre y cada uno elige elige el apellido que quiere ponerle. Te vamos a preguntar cuál es el apellido que le pondrías tú. Bueno, pues depende. Es que yo siempre digo que el apellido lo pone cada uno, depende del momento en que esté
en ese instante, ¿no? Entonces, por la mañana puede ser la vida a veces de una manera y por la tarde puede ser la vida a veces de otra. Y bueno, pues ya que estamos aquí y es martes por la noche y que martes es un relato de mi libro, pues en la vida a veces está a gustito. Pues así hemos estado muy a gustito contando con su presencia cada martes durante estos meses y esperamos volver a estarlo, eso sí, a la vuelta del verano. Hasta entonces, disfruten de las vacaciones. Nosotros prometemos hacer lo mismo. Que sean felices.